Ayer hay otros que brincaron contra el presidente y están muy enojados. Los médicos. Los médicos ayer brincaron de coraje porque dicen, ¿para qué traen médicos cubanos? Aquí estamos. 500. Aquí estamos nosotros, 500. Denos trabajo, denos oportunidad de desempeñar nuestra labor, Alejandro. Totalmente de acuerdo, o sea, aquí hay material, hay recursos, sabemos que los médicos que están trabajando en el IMSS no están bien pagados, mejora esas condiciones, mejora las condiciones de tu equipo médico, del servicio de salud. ¿Para qué? A ver, yo no tengo nada, no es un asunto patriotero ni de chauvinismo. Yo creo que los extranjeros que puedan aportar a México siempre son bienvenidos, pero no puedes privilegiarlos, a menos de que sean especialidades que no tengamos en México, estoy de acuerdo, pero no es el caso. Entonces, procura a tu gente, a tus médicos. Yo no sé por qué este candil de la calle, oscuridad de la casa, cuando aquí tienes mucho donde invertir, mucho donde apostar, mucho donde incentivar en un sector salud que ha sido muy golpeado incluso desde antes de la pandemia. Y además dice un hecho falso. Dice, tenemos escasez de médicos. ¿No es cierto? Es cierto. Nos sobran médicos, hay desempleo entre los médicos, entre los egresados, están mal pagados, no se les apoya en tareas, digamos, de socorro regional que podrían establecer hospitales y bases de apoyo en zonas que tienen problemas realmente de escasez de médicos, ¿no? Pero en México no hay escasez de médicos. Véase las cifras de egresados de todas las escuelas de medicina. Oye, pero además traer 500 médicos que implica darles viáticos, darles vivienda y el sueldo. Oye, es un gasto, ese dinero que se ocupe en pagarles a los médicos y enfermeras que trabajaron sobre la pandemia. Exacto. Y que están peleando que les paguen sus honorarios y les respeten la forma en que los contrataron, que de repente les dijeron, pues ya no trabajas aquí y ya. Y no respetaron ninguna ley laboral de las existentes en México. Además, los médicos cubanos no se quedan con el dinero que les va a pagar México. Tienen que entregarlo a su gobierno, el cual les da una cantidad. Entonces, es una forma de subsidiar al gobierno cubano. Yo estoy de acuerdo que se subsidia al gobierno cubano en cosas que nos sean de provecho a nosotros y que realmente haya una necesidad para hacerlo. Con tal de hablar mal del presidente, lo culpan hasta del cambio climático y la deforestación de la selva, cual pepenadores de noticias falsas. Ay, ¿de dónde saca el vocabulario? Es de la Vilchis, ¿verdad? Elizabeth, en la mañanera. Pues es que también, lo cierto es que le echan muchas pulgas que no son suyas al presidente. A ver, ¿cómo cuál? Ahorita que hablan del AIFA, que la torre estaba chueca, acuérdense que sí hizo un escándalo. No estaba chueca, es la característica arquitectónica. Sí, y entonces hay cosas... ¿Quién ha dicho que es culpa del presidente? A ver, dime. Pues eso le pega al presidente, la crítica es al presidente, porque aquí no hay secretario de comunicaciones ni de nada. Entonces le pegan, hay muchos temas que la verdad no le tocan a él y se los endilgan. No, pero no le tocan a él, pero los asume. Exacto. O sea, yo pongo a defender el aeropuerto al secretario de Comunicaciones, Dos Bocas a la de Energía o a Pemex, pero él quiere responder a todo de todos los temas. Es el presidente, tendría que cuidarse más, ya lo hemos dicho aquí. ¿Quién es el peor enemigo del presidente? Él mismo. ¿Por qué él cree que es el más atacado? Porque entre más, y haciendo uso del lenguaje beisbolístico que tanto le gusta, mientras más ocasiones vayas a batear, más ocasiones tienes o de pegarle o de poncharte. Y en muchas de ellas lo ponchan porque no tiene los datos. Y entonces cuando dice, bueno, pero yo tengo otros datos. No, señor, que venga el especialista en seguridad con las cifras.
que venga el especialista en energía con Dos Bocas, que venga el especialista en agricultura, pero él realmente cree que puede y que sabe todos los temas. A ver, espérame. Cuando dices que venga el especialista en agricultura, ¿a hablar de qué? No sé, de la crisis, si hay crisis en el campo, si van a invertir más. Es que perdón, pero como el de agricultura dirige Pemex, dije, ¿de qué va a hablar mi hermano? A ver, les dejo un tema más porque la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, informa que hay investigaciones de la exdiputada panista Rosy Orozco. Van con todo contra quien deba impuestos o contra quien se haya pasado un alto. El presidente boliviano Luis Arce advirtió que no asistirá a la Cumbre de las Américas que se celebrará en junio en Los Ángeles si no invitan a todos los países de la región, consecuente con los principios y valores del Estado Plurinacional de Bolivia. Como la cumbre excluye a países americanos, no será una cumbre de las Américas plenas. No participaré de la misma, dijo. Bueno, ahí realmente se vacilaba en invitarlo o no al Club de Toby. Entonces les está haciendo un favor. Lo interesante va a ser cuando el presidente de Argentina diga yo no voy porque no invitan a los presidentes de izquierda. Entonces ahí sí va a ser interesante. Entonces cuando Uruguay, Argentina, países más... Chile, por ejemplo, que diga yo no voy si no invitan a todos, ahí sí les van a doblar la mano. Porque México dijo, no voy, pero va a ir mi secretario de Relaciones, que sabe más del asunto que yo. Pues, entonces está igual, no está diciendo que vaya a causar un problema en esa reunión. Porque respondieron los Estados Unidos. Después de que el presidente Andrés Manuel dijo que no va a ir a la cumbre, la vocera de la Casa Blanca dijo, todavía no hay invitaciones. Se están adelantando. Tranquilos. Entonces... No, pero que no se haga, porque sí dijeron que no iban a invitar a Cuba a determinados países, ¿no? Pues si se sumaran los países, el sueño de Martí, América para los americanos. Pues es que el camino ya estaba. Precisamente fueron el gobierno de México el que inició la creación de una serie de organismos totalmente independientes del sistema panamericano con sede en Washington. Y se creó una especie de mercado común latinoamericano, una asamblea de seguridad latinoamericana, en la que ya no tenía que participar Estados Unidos. Ese, curiosamente, fue hasta Miguel de la Madrid quien avanzó bastante en ese camino, pero se suspendió esa acción para lograr una anfitrionía de los países latinoamericanos y se regresó al esquema panamericano gracias a Salinas.